jueves más. Un influenzavirus tipo A, popularmente conocido como una puñetera gripe, nos impidió ir al Rally Zaragoza. Empezamos bien la temporada. Pero gracias a todos y todas que nos habéis mandado fotos y vídeos, hemos rellenado su ficha en cajón de fotos. Nos perdimos la victoria aplastante de Sergi Pérez con Lorena Romero de Coppi, con 7 de los 8 tramos de crono ganados. Y del primer equipo de casa, el de Cristian García con Carmelo Moline y su Seat León 1.8 Turbo, que subieron al tercer lugar del podium. Tal vez también la gripe fue la responsable de que nuestro campeón 2022, Alberto Martínez, tuviera que retirarse del rally después de haber ido peleándose con el virus buena parte de la carrera. Obviamente tampoco pudimos ver el Campeonato de Aragón y de Valencia de karting en Motorland, y el aragonés por doble motivo, resultó desierto. Donde se celebró fue el valenciano, eso sí, con más de 150 pilotos. Para este sábado, el octavo tramo de tierra de Jiloca, que organiza la escudería Jiloca. Tenéis los horarios e inscritos en la sección de carreras. El Osca Motor Club realizará una asamblea informativa el domingo a las 10 de la mañana en el pabellón Parque de Huesca. Si no podéis ir, os lo contaremos. Y desde desde hoy jueves y hasta el domingo, en el circuito de Fuera, la primera carrera de las 4 que componen las IAME Euroseries de karting, futuros pilotos de Fórmula 1 en Zuera. Y hablando de Fórmula 1, este fin de empieza la temporada en Bahrein, después de los test que se han hecho en ese mismo circuito, donde nuestros dos pilotos españoles volvieron a avisar de sus intenciones. Estrenaremos la sección de streaming con la conexión en directo de la carrera el domingo a las 4 menos 10. Y no me cansaré de dar las gracias en nombre de la afición a Marta Cabello, que nos ha pasado toda la documentación Racing de las carreras de su padre, Juan José Cabello, desde 1969 hasta 1997 o un poco más. Las hemos digitalizado e irán aumentando el cajón de fotos, junto a la documentación que están rescatando en Rioja del archivo de Cándido Sevilla sobre nuestras carreras en la década de los 70, gracias a Fernando Muro y Jesús Solana. En fin, se empiezan a amontonar las noticias. ¿Se queda uno sin aliento o será por los efectos secundarios de la gripe? No lo sé. Nos vemos el jueves, si no nos vemos antes en Jiloca, o en Zuera, o en Huesca. Un abrazo.